continuamos y lo hacemos de otra manera porque ahora nos acompaña en el escenario Diego Pascual. Es ingeniero de software, arquitecto de datos en Singular y profesor en el Máster de Marketing y Tecnología de la Universidad de Granada. En su ponencia, hoy se va a llamar Sin datos no hay IA y nos explicará varias cosas, entre ellas, cómo la recopilación y gestión de datos son la base de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas. Como he dicho, la presentación. Ahora, ¿vale? Bueno, yo soy Diego Pascual, trabajo en Singular, que es una consultora, estoy en el departamento de datos. ¿Y alguien de aquí sabe lo que es un arquitecto de datos? ¿Quién ha dicho sí? Venga. A ver, que yo te escucho. ¿Qué es un arquitecto de datos? ¿Nadie lo sabe? Bueno, básicamente ahora mismo con los datos, bueno, llevo pasando ya años, pero los datos se necesitan muchos datos, hacer cosas con esos datos y que esos datos vayan rápido. Todo eso no suele ir muy bien conjuntado. Entonces hace falta gente como yo que se dedica a esta parte de arquitectura de datos. Soy software developer, pero eso es porque vengo heredado de que empecé a programar y acabé haciendo cosas con datos. Vale, ¿qué he hecho yo? He podido pensar, bueno, voy a explicarle un montón de tecnicismos, cómo se gestiona la arquitectura de datos, pero pensé, esto va sobre pymes, sobre cómo generar información y demás, y pensé, voy a hacer como si yo quisiera montar mañana una empresa para ganar dinero con la IA. Con la IA ahora mismo hay una cosa, supongo que a todos habrá pasado que cuando usáis ChatGPT le decís que os haga algo y no os lo hace bien, ¿verdad? Y tenéis que volverle a pedir, oye, hazlo de esta manera y metiéndole más datos y preguntándoselo de otra manera. Entonces, ahora mismo respecto, si tú quieres ser competitivo, hay un montón de servicios que puedes usar, ChatGPT, Gemini, y lo mismo que lo puedes usar tú, lo puede usar otro. Tu empresa lo puede usar y la otra empresa lo está usando también. ¿Qué es lo que tú puedes aportar? Es cómo lo usas. Y en parte de cómo lo usas, una cosa que interfiere bastante es cómo puedes meterle datos para que eso se use mejor. ¿Vale? Entonces, yo en mi mente pensé, bueno, mañana quiero montar mi empresa, voy a usar ChatGPT o Gemini, por ejemplo, y voy a llamarla Asisto. Asisto es una empresa que voy a montar mañana que lo que hace es como un operator que has mencionado antes, Carlos, pero un operator centrado en un sistema de secretariado para empresas, que me gestione viajes, que me gestione agendas del calendario, que me gestione las nóminas, que me gestione equipos del departamento, y eso es lo que yo voy a montar. Vale. Siguiente, Asisto. En Asisto he hecho esto que os comentaba. Tengo unos agentes virtuales que se conectan al Google Workspace, se conectan al Office, me gestionan el departamento, hace todo lo que yo necesito para poder gestionar mi empresa. Hace análisis en tiempo real. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer análisis en tiempo real? Porque en el contexto en el que estamos ahora, queremos las cosas rápidas y queremos datos de lo que está pasando ahora mismo porque nos lleva a poder opinar respecto al futuro. Porque muchas veces los datos se quedan atrasados, que eso ahora hablaremos un poco más. Y después voy a montar mi propio modelo personalizado. Tengo el modelo ya, un modelo generativo que puede ser ChatGPT o Gemini, pero puedo juntarlo con modelos personalizados míos con datos que estoy cogiendo yo y voy a entrenar. Entonces, esto es lo que va a hacer mi empresa, que se llama Asisto, y que yo voy a vender. Por ejemplo, se la puedo vender a un hospital para que le gestione todo lo que hemos comentado, se la puedo vender a una consultora, se lo puedo vender a cualquier empresa para que haga uso de ella. ¿Cómo montaría yo esto? Yo, porque soy arquitecto de datos y sé cómo montarlo. Pero claro, vosotros pensaréis ahora, bueno, pero necesito tecnicismo, necesito saber lo que es un RAG, necesito lo que sabe Machine Learning. No. Yo soy un poco, en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Por qué? Porque lo importante, por mi experiencia, cuando vas a montar cosas como esta, es preguntarte ¿por qué lo vas a montar? ¿Qué puedes montar? Y si necesitas montarlo.
Entonces, a mí me gusta cuando monto cosas como esta empresa que os estoy comentando, es ver todas esas herramientas técnicas como ChatGPT y demás como si fueran departamentos de mi empresa. En este caso, por ejemplo, ese es el usuario que, por ejemplo, vamos a decir que es pues, el Hospital de Ceuta. ¿Vale? El Hospital de Ceuta se ha contratado el servicio de Asisto y ahí veis una cosa que se llama Watcher. El Watcher es un sistema o un departamento, como hemos mencionado, que lo que va a hacer es coger datos del usuario. ¿Por qué queremos coger datos? Porque a los usuarios no les gusta poner datos ni meter datos. Estamos acostumbrados a un servicio rápido. Si tú entras en Amazon, quieres comprar en 2 clics. Si entras en la página de Zara, quieres comprar rápido. Y al usuario lo que le gusta es eso. Entonces, lo que tenemos que conseguir es acercarnos a esa parte de poder ofrecer un servicio rápido, entendiendo al usuario sin que el usuario tenga que ser activo. Entonces, montamos un sistema que se llama Watcher, que ese sistema lo que va a ir haciendo es recopilando datos. A lo mejor, por ejemplo, os pasará mucho cuando usáis una aplicación que la mayoría os pide la geolocalización. ¿Por qué? Porque quieren vuestros datos. ¿Para qué? Para poder opinar respecto a cómo os ofrecer el servicio. Vale. Por otro lado, tendríamos Asisto, que en este caso es nuestro modelo, que ahí tendríamos nuestro ChatGPT conectado con nuestro modelo, y es el que él va en base a lo que el usuario quiera. Y los datos que estamos cogiendo va a poder opinar respecto a lo que tiene que hacer. Por otro lado, es muy importante cuando montas estos sistemas que guardes datos. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir poder opinar a futuro y poder saber si lo has hecho bien o no. Porque que tú tengas datos, tengas inteligencia artificial y lo uses no significa que lo estás usando bien. Entonces es importante guardarlo. Y también por si quieres entrenar. Y después tenemos ahí un worker, que ese worker es el que se dedica a decir, ese departamento, una vez que ya hemos tenido información, Asisto ha cogido y ha mirado los datos, el usuario le ha pedido algo, él ha opinado y ha dicho, pues mira, lo que tienes que sacar, por ejemplo, como decía antes, un vuelo para una conferencia que lo tengo en Londres. Y él ya lo manda al worker y el worker se dedica a hacer sus cosas. Después, si tenéis dudas, me podéis preguntar, que lo estoy intentando abstraer, pero también yo muchas veces me explico más, así que no tenéis problema en preguntar. Vale. Ahora, la importancia del contexto. Todo esto que os estaba mencionando, el contexto de cuando el usuario pide algo es súper importante. ¿Por qué? Porque es temporal. Cuando un usuario, por ejemplo, no es lo mismo que alguien vaya a comprar al Pull and Bear, se vaya en junio a las 4 de la tarde un lunes, a que vaya un lunes un 28 de diciembre. Es el mismo usuario, es la misma tienda, pero tú no quieres lo mismo. ¿Por qué? Porque el contexto es temporal y tus necesidades cambian respecto al tiempo. Entonces, el contexto de cuando alguien quiere algo, pide algo a nuestro sistema, es súper importante. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Después, pasivo versus activo. Esto es lo que os mencionaba antes. Ahora mismo, todo el rato, queremos hacer que las cosas vayan rápidas y cada vez tenemos menos paciencia porque los servicios son mejores y también somos más competitivos. A la hora de, por ejemplo, nosotros montar nuestro servicio, si, por ejemplo, usamos ChatGPT, como decía antes, otro también puede usar ChatGPT. ¿Cómo puedo hacer yo para ser más competitivo respecto a la otra empresa? La manera en que tengo que ser más competitivo es en cómo uso esa inteligencia artificial. Y para usar esa inteligencia artificial le tenemos que dar una vuelta porque ya no sirve el hecho de hacer algo. Ahora lo que sirve es el hecho de hacerlo más rápido y mejor. No nos tenemos que centrar solamente en voy a vender o voy a generar un curso o voy a ofrecer un servicio que me gestione tal. Ahora ya eso ya se da por sentado que ya no lo hace la IA. Nosotros lo que tenemos que ofrecer es poder montar un servicio que supla todo eso y además lo haga rápido y mejor. Y por otro lado, la retroalimentación. En la retroalimentación es lo que decía antes también.
No podemos coger y pensar que porque usemos inteligencia artificial, bueno, lo habéis visto antes, si tú le preguntas que tú uses la inteligencia artificial, bueno, yo en la Universidad de Granada estoy allí de profesor externo y muchas veces mandas trabajo. Que alguien te haga un trabajo usando ChatGPT no dice para nada que ese trabajo esté bien. Entonces, que nosotros usemos la IA, rápido y que ofrezcamos un servicio más o menos decente, no significa que eso no se pueda mejorar. Tenemos que tener datos de que lo que estamos usando y como lo hemos usado está bien. ¿Para qué? Para poder opinar, mejorar y poder hacer un poco más competitiva nuestra empresa en base al aprendizaje que hacemos nosotros mismos. Y también nos sirve para que nuestro modelo o nuestro uso de la IA vaya aprendiendo. En sistemas de inteligencia artificial los modelos son importantes, pero hay una cosa que se llaman datasets. Los datasets son la parte donde son los datos de entrenamiento y esos datos de entrenamiento tú le tienes que decir muchas veces qué es lo correcto y qué es lo que no. O tiene que aprender de sitios donde tengas datos de calidad. Esos datos de calidad nosotros podemos retroalimentarlos en base a la información que tenemos de lo que usamos en nuestra propia empresa. Vale, siguiente. Le llaman contexto cuando quieren decir datos. Vale. Cuando hablamos de datos, no sirve absolutamente todo. Porque, por ejemplo, esto que tengo aquí, exactitud, integridad, relevancia, actualidad, accesibilidad, consistencia, suficiencia, claridad. Esto es lo que cuando tú, de manera técnica, piensas qué datos vas a meter o no, dices, vale, este dato, ¿cumple estos requisitos? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pensamos en exactitud, si nosotros cogemos y decimos un dato, que puede ser la geolocalización. La geolocalización, yo puedo conectarme a Google Maps y digo, localízame los restaurantes más cercanos. Y ahora me da los restaurantes más cercanos a 4.000 kilómetros. Eso no es exacto. Para ese contexto no tiene ningún sentido que yo coja los restaurantes que están a 4.000 kilómetros. Eso no sirve, aunque es un dato a nivel global, en el contexto de nuestra aplicación no es un dato, no nos sirve. Entonces, tenemos que pensar que siempre tenemos que cumplir ciertos requisitos para que lo que nosotros vayamos a meter como dato tenga sentido y nos aporte un valor. En el caso de exactitud, tienes que tener que sea exacto al contexto al que tú quieres ofrecer. Integridad. La integridad viene referenciada en que en Internet los datos, o cuando usamos aplicaciones y demás, los datos no siempre son íntegros. Es muy normal, por ejemplo, que suelan faltar datos dentro de, por ejemplo, las fechas. Las fechas, lo mismo, en vez de coger y decir 2014 0612, de repente te viene 2014 012. Porque hay fallos en Internet, hay fallos en las comunicaciones, entonces esos datos no están íntegros. Si recibimos datos o cogemos datos que no tienen esa integridad, tampoco nos servirían para nuestro sistema. Relevancia. La relevancia es lo mismo. Si yo puedo coger y digo, venga, mi sistema de asisto, que quiero reservar, por ejemplo, para un vuelo para la conferencia que hemos dicho en Londres. Y yo cojo y digo, venga, voy a coger todos los datos de la empresa para reservar ese vuelo y entre esos datos está la temperatura de Ceuta. Y tú dices, bueno, eso a mí no me interesa el tiempo que hay ahora mismo en Ceuta. Eso no es relevante para esta información. Entonces, eso tenemos que tener también siempre en relevancia. Después, actualidad. Aquí es un melón bastante gordo la actualidad. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos, como los datos, por ejemplo, de ChatGPT o los datos que hemos entrenado, los modelos de inteligencia artificial, sobre todo los generativos, aparte de haberse entrenado con datos y tienen ese conocimiento, pueden generar nuevas inferencias. Pero eso es razonamiento. Pero ¿qué pasa con datos? Por ejemplo, yo en mi empresa este año he estado haciendo conferencias de arquitectura de datos. Pero a lo mejor el año que viene
yo he cambiado de rol y ya no hago conferencias de arquitecturas de datos. A lo mejor estoy haciendo conferencias, porque me dedico a otra cosa totalmente diferente, conferencias de marketing y negocio. Claro, que mi modelo tenga información y opine sobre lo que yo daba de arquitectura de datos y lo extrapole al marketing, no aporta mucho valor. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esa parte de, oye, lo que estoy opinando ahora tiene que tener datos que sean consecuentes con el momento. Y también porque no podemos siempre tirar hacia el infinito atrás. Porque no me sirve de nada coger datos, aunque fueran relacionados con lo mío, de hace 100 años. Ni de 50, ni de 40, ni de 30, ni de 10. A lo mejor ni de 5. A lo mejor lo que me interesa es coger los datos del último año. O incluso los últimos 3 meses. Eso tienes que estar valorándolo también. Bueno, en las cosas de datos siempre estás dándole vuelta a la cabeza para poder afinar un poco muchas veces a ojo de buen cubero. Pero tiene su intríngulis. Accesibilidad. Esto es otra pelea que suele haber. Coger datos que sean accesibles muchas veces no es fácil. Sobre todo, por ejemplo, si quiero coger datos que son muy importantes para mí, imaginaros que quiero coger datos de cómo me siento yo cuando realizo los viajes para que el sistema pueda opinar. Pues bueno, en vez de enviarlo en un avión, lo voy a enviar en un tren. Claro, el cómo me siento yo es difícil de transmitir como dato. Entonces, esa accesibilidad es importante que sea fácil. Si se complica mucho la manera en que yo intento coger los datos, mejor omitirlo, porque te vas a meter en un berenjenal que te va a suponer más coste que beneficio. Consistencia. Consistencia va casi súper unido a la integridad, porque al final es que el dato sea consistente en el sentido de que tenga sentido, vaya redundancia, que tenga sentido respecto a lo que él ofrece. Que va, por ejemplo, como lo de las fechas, que si yo estoy buscando fechas, tenga una fecha. Suficiencia. Muy bien, vale, sí. Suficiencia. La suficiencia, esto es porque no vale tener datos per se. Por ejemplo, si yo, joder, no ve cómo me repito. Si estoy haciendo un viaje al año, eso no es un dato que tenga suficiencia. ¿Por qué? Porque no es representativo respecto a lo que yo hago en mi año general. Sin embargo, si yo hago o en mi empresa se realizan 100 viajes, ahí hay suficiencia, ahí ya tengo un poco donde rascar, incluso 100 sería poco. A lo mejor tendría que tirar más a la larga. Entonces, lo ideal es tener muchos datos suficientes y que cumplan todos los otros requisitos. Eso es lo que le da chicha y valor. Y después claridad, que el dato cuanto más claro y representativo sea, mucho mejor. Si me ofrecen una fecha y la fecha solo tiene año, mes y día, está bien. Pero ahora, si tú me ofreces año, mes, día, hora, minuto, segundo, milisegundo, ahí vamos como unos reyes. Porque puedes afinar mucho más, es mucho más claro, la granularidad es mayor. Entonces, por ahí puedes tirar. Después, de todo esto que os he explicado, ¿qué es lo que hace que yo haya podido ser competitivo respecto a lo que he montado, teniendo en cuenta esos datos? Pues que voy a ser más preciso. Es lo que os comentaba antes. Si al ChatGPT tú le tienes que meter muchos datos, si yo te ahorro ese tiempo metiendo datos, ya voy a tener esa precisión que tú tardabas metiéndole a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, pues yo te lo estoy metiendo de manera automática y te estoy dando esa precisión y ahorrándote tiempo. Adaptabilidad. Soy más adaptable. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un histórico de datos y puedo opinar respecto a los datos, no puedo opinar respecto a opiniones. Sé qué es lo que va bien, sé qué es lo que va mal, sé si puedo aportar más o no. Eso me lo da toda esa parte de poder entrenar. Eficiencia entrenando. Claro, si yo, además de usar ChatGPT, estoy teniendo mis propios modelos y además lo estoy entrenando de manera específica con todo lo que yo tengo, le doy un valor añadido. Y después confiabilidad. Esto yo lo digo de cara, sobre todo para mí. ¿Por qué? Porque yo trabajando
yo me puedo ir tranquilo si sé que mi sistema es bueno. ¿Y cómo puedo saber si mi sistema es bueno? Porque los datos me están diciendo que va bien. Los datos me están haciendo que aquello tenga información válida. Entonces, y el cliente, si yo le puedo transmitir también eso, de, oye, yo te estoy cogiendo tales datos y de esos datos estoy generando tal respuesta. Eso también al usuario le da mucha más confiabilidad que el hecho de decir, aquí hay una magia que está haciendo cosas y tú te la comes con patata y no sabes bien por qué. Y por último, muy bien, consejos de perro viejo. Yo llevo en esto de los datos desde 2014, que empecé a hacer analítica de datos. Y programando llevaré pues, un montón de años, no sé. Pero cosas que si queréis hacer un sistema para ser competitivos con datos, tenéis que saber. El dato no es gratis. Todo esto que he contado es dinero. Es dinero. Y es dinero porque necesitas personas que lo gestionen o servicios que pagar para que te lo hagan. Entonces, no hay que irse ni muy arriba ni tampoco quedarte corto, pero sí invertir con cabeza en decir, vale, si quiero montar algo con datos e inteligencia artificial y ser competitivo, tengo que apostar dinero. No vale con decir esto tiro para adelante. ¿Por qué? Porque si es gratis, os lo digo ya, que lo mismo que lo hacéis vosotros, lo hacen otros. Y al final necesitas invertir de alguna manera, ya sea con recursos o dinero o en servicios, para poder llegar a esa competitividad. RGPD. Esto es súper importante. Siempre hay un momento cuando empiezas a usar datos para poder dar ese servicio en que entra el gusanillo de ¿y si cojo tal dato de comportamiento por análisis de vídeo y empiezo a analizar si esa persona va a comprar, si es de tal tipo? Ahí ya empiezas a juntarte con la RGPD y la Ley de Protección de Datos. Y ese terreno puede parecer que es muy suculento, pero no, al final no lo es, porque vamos, estáis saltando la ley. Así que ahí intentad no entrar, aunque algunas veces os salga el diablillo y diga, venga, voy a intentarlo. Y después pagar por datos. Si podéis pagar por datos, es mucho mejor que montaros vuestro servicio de recogida de datos. ¿Por qué? Porque ese servicio de recogida de datos, al final, si nosotros lo pensamos como si fuéramos personas, nosotros cuando usamos ChatGPT tenemos nuestra percepción de los sentidos. Oye, pues yo sé tal cosa. Ah, pues mira, ahora hace tiempo. Ah, pues quiero ir no sé cuánto. Toda esa información yo se la meto a ChatGPT. Si nosotros tenemos que suplir todo eso, ya sea con análisis de vídeo, con cookies, haciendo seguimiento de perfiles, con usuarios registrados, todo eso es dinero, como hemos mencionado. Entonces, aparte de dinero, es trabajo y gente que tengo que contratar. En un principio es mucho más factible contratar servicios que ya tienen esos datos, aunque no se adapten al 100% a lo tuyo. Pero por lo menos tienes algo de lo que ir tirando. Y después ya, si te conviertes en un Google, pues dices, bueno, ya sí, ya monto mi propio data lake, mi data flow, lo monto todo y empiezo a gestionarme yo mismo y paso de los servicios de terceros. Y, uy, qué bien, 3 minutos, voy en tiempo. Así que, nada, gracias y si tenéis alguna duda o algo que queráis preguntar, yo encantado.